Bueno, señores, buenas tardes. Qué gusto, es el martes. Cuando ustedes ven el martes y ven un poco por ahí color azul, no el negro con el blanco, pueden pensar que es salud. Y salud siempre estará aquí o el doctor Cambiaso o Pedro Ángel, el ministro de la Salud Informativa. Pedro Ángel fue designado ministro informativo de salud en la República Dominicana. Es un cargo que nosotros hemos establecido como Ministerio de Información Público y Privado. Eso no tiene que ver nada con Abinader, que lo ha nombrado. No vayan a pensar que Pedro Ángel ha sido nombrado ministro de nada. Él es ministro de Información, o sea, él administra la información, la más precisa, la más compacta, los boletines, los resúmenes, todo lo que usted quiera saber de salud. Usted busca resumen de salud Pedro Ángel y una retahila. Retahila es con H, que tiene que ver con varios medios, entre los cuales está donde los médicos, los pasantes, las enfermeras, los laboratorios, las clínicas, los negocios de salud se enteran de sus seminarios, sus congresos, las eventualidades y de todo. Lo único que eso no incluye son los chismes. Los chismes son para otra cosa. Pero lo que es la parte profesional, médica, de avance, de desarrollo, usted lo hace con resumen de salud. De manera que él está aquí hoy, el doctor Cambiaso no está, para que ustedes vean que esto es una combinación. Entonces hoy es martes de salud. Y como martes de salud, cada vez más hay un buen contenido. ¿Qué tipo de contenido tenemos? De salud. Hoy tenemos dos entrevistas que yo voy a usar la palabra prestigio. No dice prestigiosa entidad, prestigiosa persona, no. Es un prestigio para el programa, los invitados, porque van a poner gratuitamente sus conocimientos al servicio no nuestro. Bueno, nuestro vale, pero para ustedes, para informarnos y para todo eso. Señores, el mejor ministro de Información de Salud, Pedro Ángel. Buenas tardes. Saludos, don Luisín. Yo supongo que usted me va a ayudar a colocar a todos los empleos que me van a pedir a partir de esa designación afectiva que usted me ha hecho. Pero ha hecho un esbozo... Todo el que le diga y le pida un empleo, mándeme lo que yo le Yo se lo remito. Pero usted ha hecho un esbozo y una introducción válida, que nosotros manejamos la información en salud a través de ese portal resumendesalud.net y de una alianza de 7 medios digitales de salud, y que incluye también en la parte televisiva nuestros martes de salud aquí en El Poder de la Tarde. Y bueno, ahí hacemos el esfuerzo. Quiero también aclarar que nuestra segunda invitada, la doctora Altagracia Mejía, quien es médico internista, se ha excusado, de camino se ha excusado porque se le ha presentado una emergencia. Ella es la presidenta de la Sociedad de Medicina Interna de República Dominicana. Doctora, aceptamos sus excusas, usted lo verá más adelante en nuestras redes, porque estamos en las redes con El Poder de la Tarde en Instagram y también en YouTube, así que ahí la doctora tendrá oportunidad de vernos. Y nada, noticia por un tubo y 7 llaves, como dice la gente. Así es, y en el curso del programa van ustedes a ver un resumen de lo que aconteció la pasada semana, el pasado martes, que se hizo una presentación, un cóctel, ¿no? El cóctel anual que hace Resumen de Salud, donde presenta precisamente el calendario, la plataforma, las informaciones generales de salud, en un concurrido acto, en un prestigioso lugar de la capital, que en el curso del programa, un poco más adelante, ustedes van a ver las incidencias, los pormenores de lo que allí aconteció, porque también es de interés no solamente hacer preguntas y consultas técnicas desde el punto de vista del médico, sino también las informaciones. Usted tiene siempre que estar informado de todos y cada uno de los detalles particulares. Así es. ¿Qué noticias de Resumen de Salud tenemos así rápidamente? ¿Qué hay en el medio? Bueno, más adelante vamos a detallar, pero nos encantó o nos dio mucha satisfacción saber que hay una prueba nueva, doctor don Luisín,
para el tema de las dos enfermedades que en conjunto se le llama enfermedad inflamatoria intestinal, que no son más que la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa o ulcerativa, como llaman algunos médicos. Eso es una inflamación que se produce a nivel de la mucosa del intestino y que, bueno, es una enfermedad crónica, no transmisible, tampoco se cura. Y estuvimos ahí en un congreso panamericano sobre la temática que se realizó en Bávaro. Muy generosamente nos invitaron y allí estuvimos. Ahí se presentó una prueba bastante novedosa desde el punto de vista del impacto, porque tiene muchos años ya, pero hay unos 56 estudios que la avalan para dar seguimiento a estos enfermos. Pero más adelante ahí le vamos a poner incluso la foto de la especialista y le vamos a dar más detalles. El COVID ya prácticamente no es noticia, ya no se producen muertes, cuando se producen son escasas, penosamente. Y bueno, los casos y la positividad se mantienen bastante bajo control y bajo. El reportero del COVID de nosotros, que es el doctor Alejandro Cambiaso, pues se está respirando porque ya no tiene que analizar y dar tantos detalles de esta enfermedad contagiosa que hemos tenido bajo control. Y aquí estamos al pie del cañón. Claro, esos son los detalles pormenores. Miren, hoy tenemos una primera entrevista, habían dos, unas razones de emergencia médica que son muy, pero muy normales. Nos trae a la mesa para iniciar con el doctor Ricardo Rojas, que es un cirujano cérvico-buco-maxilofacial. Deletréme eso. Bueno, eso son palabritas como muy finas y complicadas. Vamos a repetirlo. Déjeme repetirlo para ver si usted lo entiende oyéndolo de mi voz. Él es cirujano cérvico buco-maxilofacial. Yo pensaba que lo cérvico tenía que ver con la parte íntima o el aparato reproductor de la mujer, pero no, aquí... los cérvicos no. Aquí veo que movimiento aquí, ¿no? No es así. Pues usted es el médico aquí. No. Adelante, doctor Mejía. Buco-maxilofacial. Buco-maxilofacial. Tú sabes que cada vez que a alguien le han dado, se ha tenido un accidente y aquí tiene un problema desde aquí hasta aquí, es un maxilofacial que hay que buscar. Es un maxilofacial. Que no hay mucho. Yo, desde que hice razón de esto, el maxilofacial que conocía o que conozco es el doctor Donald Hurtado, que no hay muchos en esa época, cuando yo estaba dirigiendo deportes y eso, y siempre un atleta tenía un un problema, un accidente, un asunto. Entonces, no se trata de la dentadura, de implantes, sino... Esto es un tema muy interesante, maxilofacial, pero el doctor Rojas es experto, es cirujano cérvico bucomaxilofacial. Usted no me lo ha sabido explicar, él me lo va a explicar ahorita. Ahí lo tenemos. Dígame la preparación del doctor. Mire, él además de eso tiene una maestría en gestión de salud en la Pucamaima y diplomado en implantología oral en la Universidad Católica de Santo Domingo. O sea, él es diverso en su formación y su actual ocupación, él es director médico del Centro Médico Guadalupe, eso es en Moca, en la provincia de Espaillá. Y cirujano maxilofacial, jefe de servicio. También él es presidente del Instituto de Cirugía Oftalmológica y Maxilofacial, con 2 sucursales, en Moca y en Santiago. Fíjense que yo acerté al decir que en Moca. Él es jefe de departamento de cirugía maxilofacial del Hospital Provincial Dr. Toribio Bencosme, es plenamente mocano, nuestro invitado. Y es miembro del equipo de maxilofacial de la clínica Unión Médica del Norte y el Instituto Materno Infantil de Santiago y de especialidad de San Martín de Porres en Santiago de los Caballeros. Vamos a darle la bienvenida de inmediato Saludo al doctor Ricardo Rojas. Un placer. Muchas gracias y buenas tardes a don Luisín y a Pedro Ángeles. Para mí es un honor esta invitación y la verdad vamos a empezar explicando un poco la titulación nuestra. Así es. De cirujano cérvico buco-maxilofacial. La región cervical o la región del cuello es una de nuestros territorios donde nos capacitamos y nos formamos. La parte oral y la región maxilofacial.
Y la verdad es que es una especialidad que viene trabajándose en el país desde los años 60. En el 1974 se formó la escuela. ¿En el país? Acá, en el Hospital Darío Contreras. Y yo vengo de una escuela en Santiago que se formó en el 2000, que es para un perfil de profesionales médicos. La cirugía maxilofacial, como en general se conoce, es una especialidad que tiene miembros de formación odontólogos y otros de formación médica. Y es interesante que somos de los pocos países que tienen las dos escuelas, tiene para médicos y tiene para odontólogos. La del Darío Contreras son cirujanos maxilofaciales odontólogos, y la de Santiago somos cirujanos maxilofaciales médicos. Y para hacer esa especialidad hay que ser médico, hay que estudiar medicina. En la escuela de Santiago sí, en la escuela de Darío Contreras no. No Es decir, es odontólogo. Sabe que en Latinoamérica las escuelas empezaron en 1940 a formarse, y en general son escuelas para odontólogos. Brasil tiene una combinación de doble titulación, igual que España y algunos países de Europa, donde exigen por lo menos una premédica o una preodontología de 2 años antes de entrar a la especialidad. Bueno, vamos a ver, el correr de los años, el último decenio, se va dando cada vez más especialidades con particularidades. Antes existía, digamos, un ortopeda y era general. Ahora hay una persona que lo que trata es la espalda. Yo le digo espaldólogo. O columnólogo. Pero de pronto hay uno que nada más es la espalda izquierda, el hombro. Hay unos que son para los codos. O sea, como que las especialidades están en el último decenio incorporándose en las carreras médicas, y eso se está especializando. Ante un ortopeda, tú tenías un problema en una rotura, en una rótula, te atendía el ortopeda. Ahora no. Ahora hay un especialista, si es un menisco, para el tobillo, etcétera. Es así, ¿verdad? Sí, la cirugía maxilofacial no escapa a esa Bien, realidad. entonces antes, cuando tú tenías un problema de aquí, porque su trabajo comienza de aquí para arriba. Sí, del cuello hacia. Si usted se le rompió un brazo, usted no sabe de eso. Usted sabe Sabemos la parte general. la parte general. Usted sabe de aquí para arriba. Póngame aquí, exacto. Él es de aquí para arriba, mire. Para arriba, Se ¿verdad? incluye la boca, entonces. Claro. Sí. Todo el tiempo la boca. Usted no es odontólogo. No. Bien. Ok. Y antes, cuando le pasaba algo de aquí para arriba, uno buscaba un odontólogo, o un oftalmólogo, o un otorrino para la nariz. Para el oído y la nariz, otorrino. Otorrino. Para los ojos, oftalmólogo. Para lo dental, odontólogo. Para la piel, dermatólogo. Exacto. Y para el cabello, Cabellólogo. No, el cabellólogo, no. No, eso, Como esos son... triólogo, pero el Esos son los de- es una subespecialidad de dermatología, Sí, es de cirujano dermatología. plástico. O sea, el cabello también. no podemos inventar aquí. No, porque usted me sorprendió. Eso fue como el cuento de los fenicios, que no lo voy a echar aquí porque es medio indecente. Sí. Pero vamos a preguntarle al doctor. No, espérese, yo no he Ok, terminado, ok, pero ok. ya usted de cabello no sabe. No, yo no soy Vamos cabellólogo. de nuevo. Antes, los ojos, oftalmólogo. La piel, dermatólogo, aquí la piel. La dentadura, de odontólogo. Cabello, dermatólogo también. Dermatólogo, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace la maxilofacial? Que es esta parte de aquí, ¿no? Sí, correcto. La maxilofacial, que es esta parte de aquí. Puedo decirle, por eso excúseme es la que en la titulación se quiso ser más específico En la en cérvico. cérvico, buco, maxilofacial. Ok, en esta Porque parte. prácticamente somos cirujanos de cabeza y cuello, igual que los otorrinos, con ciertas competencias que ellos no Porque, tienen y doctor, otras perdone la similares. irreverencia. Sí. La maxilofacial es la quijá. ¿Eh? La conocida quijada o La mandíbula. quijá o mandíbula. O mandíbula. Lo científico es maxilofacial. La mandíbula
o maxilar inferior. Maxilar inferior. Pero en términos de callejero es la quijá. En Moca hay un barrio muy conocido y famoso que se llama Quija Quieta. Quija quieta. Así es. Entonces, el maxilofacial, ¿qué estudia? ¿Qué hace? Bueno, como le dije, hay un perfil que son odontólogos y hacen la especialidad de maxilofacial. En el Darío Contreras son 3 años. Y los que somos médicos allá en el Cabral Ibáez es una residencia por 4 años. ¿Qué hacemos realmente? Exacto. Básicamente todo lo que tiene que ver con reconstrucciones craneofaciales, tumores de cabeza y cuello, de glándulas salivares, patología de glándulas salivares, cirugía oral, implantología oral, el conocido tercer molar o cordal, o muela de juicio, que siempre a los 18 o 20 años es un gran dolor de cabeza. Y nosotros acá en el país tenemos una práctica muy orientada a la traumatología, dado a conocemos nuestra deficiencia en la educación vial que existe actualmente, el poco cumplimiento de las leyes de tránsito, y la verdad que nuestros hospitales están llenos de pacientes lesionados por accidentes de tránsito. Usted hablaba hace un ratito del COVID, de las muertes de COVID, y de repente en estos 2 años que tenemos de pandemia, 2 años y algo, pues aquí en el país van 4.375 muertes, pero cuando analizamos la muerte por accidente de tránsito, en el 2019 fueron 3.222. Bajamos un poco en el 2020, la explicación, ¿verdad?, los toques de queda y la pandemia, bajó un 15%. 2020 fueron unas 2.711 muertes, pero la verdad es que es una verdadera tragedia nacional el aspecto de los accidentes de tránsito y las muertes. Eso es sin contar los lesionados y encamados que por meses duran en los hospitales. ¿Y qué ustedes, doctor, reconstruyen en el caso de un paciente que sufre deformaciones por impacto, rotura severa? ¿Qué tipo de trabajo hacen ustedes como maxilobucofacial? Sí, podemos denominarnos cirujanos maxilofaciales, así nos conocen en la mayoría de lugares. Pero básicamente es esas fracturas de mandíbula. La fractura nasal es la fractura la más frecuente de los huesos de la cara. Es un hueso delgado y proyectado, y lo primero que nos encontramos cuando nos caemos. Entonces la fractura nasal es muy frecuente en nuestra práctica, en nuestras emergencias. La fractura orbitaria de los maxilares, las conocidas fracturas Lefort, que son unas fracturas de tercio medio, de arco cigomático, y realmente vemos mucha traumatología, aunque la especialidad es muy amplia, y también todo lo que tiene que ver con cirugía oral, extracciones quirúrgicas como los cordales o terceros molares, implantología, cirugías preprotésicas, tumores de boca, de lengua, vaciamientos ganglionares en cuello, glándulas salivares. Es decir, es una especialidad bonita, clínico-quirúrgica, que está muy ligada a la ortopedia, a la cirugía plástica, al otorrino. Somos un poco un híbrido entre todas esas especialidades. ¿Y ustedes no sacan muelas? Claro. Principalmente las extracciones quirúrgicas. Quizás hayan ido a un consultorio odontológico y le dicen, no, esa muela no la saca el odontólogo, la saca el maxilofacial, porque nos dejan los difíciles, los casos difíciles. ¿Y ustedes no hacen limpiezas dentales? No, esa parte no. Ya los de formación odontológica tienen esa base, pero nosotros solo adquirimos vamos a decir, en nuestro programa está todo lo que es la anatomía y los conceptos generales de odontología, pero no hacemos... digamos, doctor, que la mayor
trabajo de ustedes viene dado por un accidente que tenga una persona? La verdad que sí. Es decir, el 90% de nuestra consulta o emergencias son personas traumas. que han tenido un accidente, que se cayeron, chocaron o le dieron un tablazo. Claro. Hay personas que con un tabanón puede quitársela la quijada, o moverla, fracturarse. Sí. Incluso hay Por ejemplo, fracturas lo que le hizo denominamos Will indirectas. Smith a ya, ¿cómo se llama? A Chris Rock. A Chris Rock. Pudo, esa tabanón pudo La haber- verdad es que al menos que no ¿Usted lo vio? existiese, sí. Que eso, ¿quién no vio? tabanón, Además, que eso no fue lo un vio, las tabanón. redes se encargaron de... Sí, pero ese tabanón le pudo descomponer la quijada. Bueno, la verdad que un bofetón es difícil porque no hay tanta presión y no golpeamos con una estructura dura como son los nudillos. Pero los nudillos definitivamente fracturan mandíbula, incluso de manera, fracturas directas e indirectas. Es decir, tenemos con frecuencia un trauma a nivel del ángulo derecho y también se fractura el cóndilo izquierdo por el impacto lateral. De la galleta. ¿Y cómo manejan ustedes esto? Porque usted tiene algunos ejemplos, ¿no? Veo que el director tiene algunas fotos ahí. Esos son... Sí, por supuesto, son imágenes, lo que son radiografías panorámicas y tomografía con reconstrucción tridimensional, que es un soporte fundamental para nosotros lograr un buen diagnóstico. Y un buen diagnóstico lleva a un buen tratamiento. Básicamente eso, hablando un poco de lo que es el futuro de la maxilofacial, los estudios de imagen es una herramienta de gran apoyo para nuestra especialidad. Y esas imágenes son un análisis de rayo X cualquiera. Sí, bueno, son tomógrafos, Tomografías. un poquito de tecnología más avanzada, helicoidales, con cortes muy finos, Sí. para poder hacer la reconstrucción. Pero ahí hay un señor que en esa les faltan los dientes. Sí, ese Usted es no una tiene que ver imagen nada con eso. de reconstrucción que le falta un primer molar superior, ahí hay un defecto óseo, producto a que muchas veces pensamos que cuando se pierde un diente tempranamente, no hay un efecto colateral de eso. Y sí lo vemos y se ve en esa imagen, que es que al no tener la raíz, el hueso se reabsorbe y tenemos un problema del reborde alveolar y luego... Entonces, ¿cómo ha avanzado la imagen como apoyo para el diagnóstico? Bueno, ha avanzado muchísimo. En realidad lo que es los estudios... ¿Ha llegado hasta el 3D? Sí, por supuesto. Incluso lo que se llama la estereolitografía. Perdón. Estereolitografía. ¿Qué es Esa eso? nueva. Eso es el CAD-CAM. Espérese, doctor. Que Vamos a sea que yo tengo, explicarle. es que yo anoto eso. Yo tengo Estereolitografía. palabras domingueras. Entonces yo voy esta noche y lo estudio. Sí, correcto. Estereolitografía. Estéreo. Eso no tiene que ver con- litografía. no tiene que ver con música ni... No tiene que ver con música. Juan Sí, Carlos, esta es nueva, Juan Carlos. con reconstrucción tridimensional. Estereolitografía. Hemos visto los printers 3D y es un poco en ese sentido, obviamente guiados por esas tomografías tridimensionales, donde para cirugía de implante o cirugías reconstructivas, vamos a decir, no solo de trauma, por ejemplo, nosotros tenemos tumores frecuentes de los maxilares, como son los ameloblastomas, que son tumores benignos pero localmente agresivos, que hay que extirpar, vamos a decir, la mitad de la mandíbula. Y con esos estudios tú puedes hacer una planificación quirúrgica donde a través de la estereolitografía podemos replicar el tumor, hacer el corte en un modelo vamos a decir, en material aloplástico, se hace el corte y se hace la reconstrucción en el modelo. Para el momento que tú vas a operar al paciente, ya tú tienes los límites de corte, lo que se llama la guía quirúrgica. Y luego ya tienes moldeada la placa, la reconstrucción, incluso los injertos óseos para colocar implantes. La verdad es que esos son avances Todo eso lo hacen interesantes. ustedes. Doctor, y la gente dice que
que los dientes tienen memoria. En estos días yo conversaba con alguien que me decía que ella se puso unos brackers, así es que se le llaman los aparatos para bracer, le dicen, pero es bracker, hay unos especialistas le dicen. Y que ella no terminó el tratamiento y los dientes volvieron a su lugar. Y ella misma me dijo, es que los dientes tienen memoria. O sea, como que usted los pone en un sitio y si usted no termina el tratamiento, ellos vuelven y ahí vienen deformaciones. Sí. Eso es así. La verdad que vamos a decir, lo que presentan los dientes es que esa situación que produjo que los dientes estuviesen apiñados, tuviesen en mal posición, si no utilizan lo que se llaman los retenedores. Los ortodoncistas ya saben que muchos de estos casos vuelven a tener el mismo patrón anterior. Tal vez no tan grave o crítico, pero sí se produce con gran frecuencia. Entonces, con la estereolitografía, usted puede establecer las vías para conocer, para facilitar. Sí, es como, vamos a crear un modelo, como un cráneo tridimensional que usted lo tenga aquí sobre la mesa, sí, aquí con un tumor a nivel orbital. Mandaron lo que es esto, utilizando impresión 3D, se emplea lo que usted ha explicado aquí. Sí. Bueno, aprendimos algo hoy. Mire, doctor, ¿se han hecho algunas piezas para implantar a través de ese aparato que es el 3D? Claro, lo que se crean son las guías quirúrgicas. Ajá. Y los modelos para corte y modelos para implantar. Como le expliqué, el tumor yo tengo que delimitar en ese modelo y hago un modelo para corte que lo implanto en el paciente con el tumor, con la deformidad, y me queda perfecto, como si fuera jugar con una masilla. Obviamente se crea en acrílico, un material adecuado para el transquirúrgico, hacemos el corte y luego la reconstrucción está ya también prediseñada. Doctor, conozco un caso de una persona que una bacteria, dicen que una consulta médica, se le colocó una bacteria y le provocó problemas en la mandíbula y todo eso. ¿Usted conoce casos así? Bueno, sí. Siempre existe la posibilidad de una contaminación mediante un procedimiento, un acto quirúrgico. De igual forma también las más frecuentes no son por manipulación de un profesional, porque por lo general se toman todo lo que son los cuidados para evitar esto, pero lo que conocemos como angina de Ludwig, ¿Angina? que no tiene que ver con el corazón, que siempre me preguntan. Yo conocí angina de pecho. Sí, pero la angina de Ludwig es una infección grave del piso de la boca, que puede ser, yo estoy aprendiendo cosas. Que puede ser letal compañero. Y se produce ¿Usted está oyendo? Por infecciones del primer y segundo molar principalmente, inferior. ¿Y eso se da por la intervención sanitaria como tal? Puede darse o por una extracción de un sanitaria. tercer molar que se contaminó, pero sí, por lo general se dan por descuido del paciente. Procesos de caries, abscesos que avanzan en pacientes inmunodeprimidos, como los diabéticos, como que le tienen miedo a que le hagan sus tratamientos, su limpieza o su extracción. Doctor, una limpieza y una cuestión ahí, eso duele. Ese asunto ahí. Claro. No, eso... El nervio trigémino es un nervio... Pero doctor, usted usa tanta frase como... eso es nervio... Trigémino. Eso no es un son, porque hay un son cubano. Yo soy de Baní. Hay un son cubano que yo no estoy relajando esta entrevista, pero el doctor me lleva muy rápido. Está muy rápido, sí. Ahí yo me demuestro, y yo quiero pedirle excusa a los televidentes, ahí es que yo demuestro mi incultura médica. Nervio trigémino. Claro, es un par craneal. Ajá. Tenemos 12 pares craneales que nos ayudan a la parte sensitiva y motora. Se clasifica como un nervio mixto, pero principalmente sensitivo. Y los dientes definitivamente son una fuente de dolor importantísima. ¿Y esto, doctor, qué es? Eso es un absceso periodontal, por lo que podemos un absceso. Eso duele. Una pelotica en las encías, diría la gente. Y vamos a decir que se ve muy simple, y cuando uno hace una radiografía,
puede ser que ese acceso por dentro Venga, ya haya cubierto las raíces de 3 o 4 dientes, aunque se viera en uno. y eso trae pus, Eso una trae serie grandes de- problemas, incluso la pérdida de los dientes. Imagínese Mire, ese diente que es un anterior. Ya me han hecho algunas preguntas. Le puse los teléfonos, los televidentes. Nosotros en pronto vamos a ir a una pausa. Los que quieran hacerle preguntas aquí al doctor, si no, nosotros tenemos muchas. Por ejemplo, me hicieron una aquí para usted. Hay quienes se le cae la mandíbula. ¿Por qué pasa esto? Claro, eso De es- que se le cayó la mandíbula. Oiga eso- eso. Se le desencajó. Comúnmente se dice así, pero es una luxación, igual que la luxación de hombro. ¿Y la mandíbula tiene luxación? Claro. ¿Y cómo se produce una luxación? Porque es un hueso que se articula con el hueso temporal y cuando se sale de su cavidad articular, que se llama cavidad glenoidea, produce el impedimento del cierre del paciente. Y hay casos donde tienen que ir de emergencia a una clínica a poder resolver esto. Otros, el paciente puede manipularse y desencajarla, como dicen, pero siempre puede existir incluso hasta fractura del cóndilo. Sí, saludos, buenas tardes. Sí, tengo una llamada. Tiene que bajar el radio. Buenas tardes. Sí, dígame. Por coincidencia, yo me hice unos implantes y hoy coincidencialmente el implante de arriba, la dentadura entera se me cayó. ¿Qué me dice el doctor de eso? Bueno, la verdad que hay que analizar cada caso de manera individual, pero hay que revisar qué tiempo se le dio, porque el implante por lo general es un procedimiento que se realiza la etapa quirúrgica, que es la implantación del tornillo, vamos a decir, o del implante, y sobre todo en el maxilar, que es un hueso mucho más esponjoso. La mandíbula es más dura y se puede rehabilitar en 2 meses. A nivel del maxilar se habla de 4 a 6 meses. Esto va a variar del paciente y del tipo de implante, porque también tenemos implante de carga inmediata, pero hablar de un caso que no estamos evidenciando, es decir, pero pudo haber sido que no se le dio el tiempo adecuado con el tipo de implante que se utilizó. O sea que, pero espérate, ese señor ha hecho una llamada que pone la atención. O sea, él tenía un implante y se le cayó la dentadura. Oye, entonces, ¿y No, qué no. implante diablos Lo fue que, ese? lo que supongo es que Cuidado, quiso fue un decir falso. que cuando le pusieron un implante, le pusieron la prótesis Fue como fija. un puente roto. Puede ser, es decir, hay puentes que se, vamos a decir, se rehabilitan con 2 o 3 implantes. Ok. Y a nivel superior, por ejemplo, un edéntulo total, con unos 4 a 6 implantes preferiblemente, tú puedes rehabilitar una prótesis sin lo que es el paladar, ¿verdad? Es decir, se verían unos dientes bastante naturales. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a regresar. Estamos conversando con el doctor Ricardo Rojas. El doctor Rojas es cirujano cérvico bucomaxilofacial. Tendremos de regreso preguntas de ustedes y seguir compartiendo estos conocimientos en esta especialidad del ser humano que el médico atiende en la parte inferior de tu rostro, de la cara, y la posterior. Pero muy interesante todo esto. Regresamos en breve.
Oiga el son ahí. Me gusta eso, amigo. No, espérate, sigue. Él quiere oír la palabrita. Hace tiempo que vivía postergado en un sillón. Hace tiempo que vivía postergado en un sillón. Y hoy corro la población Súbelo. más rápido que Eugenio Pérez bajo el cauce. toca la muleta y el bastón. Toca la muleta y el bastón. Dice un doctor farolero, mucho más bueno que el pan. Dice un doctor farolero, mucho más bueno que el pan. Anda ve a San Sebastián Negra, para que se opere a suelo. Pero toca la muleta y el bastón. Toca la muleta y el bastón. Ay, toca la muleta y el bastón. La muleta y el bastón, tírame alegremente. La muleta y el bastón, tírame alegremente. Para que te vea la gente negra que puedes bailar el son. Pero toca la muleta y el bastón. Toca la muleta y el bastón. Ay, toca la muleta y el bastón. Y podré bailar el son. Te lo dejo para lo último, para que No, no, yo lo para iba que a no lo bailar, yo vean. le pego a eso. Mire, el productor, por lo de, ¿cómo es lo de trigémino, que lo dice esa canción? Entonces él quería que se pusiera por ese pedacito. Hoy poniendo el paralítico, una canción emblemática de los Matamoros, lo vamos a dejar de que para oír trigémino. A propósito, todo eso vino por usted. ¿Qué es trigémino en lo maxilofacial y aquí en un son de Matamoros? Vamos a ver. Bueno, parece que los Matamoros se inspiraron del dolor del trigémino, Sí. por lo que conocemos como la neuralgia del trigémino. Ah. Que ya eso no es tan agradable ni tan con son. La verdad que los pacientes que sufren de la neuralgia del trigémino, sobre todo en el pasado, era una causa de suicidio. Ay, Y duele muchos tanto. pacientes que padecían de eso, pues se tiraban de altos pisos, porque iban a los médicos y le decían que tienen un dolor inexplicable, y realmente los médicos de la época no conocían esa patología, y le decían que era un problema de nervios, de ansiedad, Todos se lo pegaban a los nervios. a los nervios. A los nervios, sí. ¿Y aquí esto qué es, doctor? Ese es el nervio, y trigémino es porque tiene 3 ramas. Una rama mandibular, la eso que va amarillo. hacia la mandíbula, Sí. la rama maxilar y la rama oftálmica. Ah, míralo ahí. El que quería saber lo que es trigémino. ¿Y por qué se producen esos dolores del trigémino? Bueno, es un nervio principalmente sensitivo, aunque es mixto, tiene una rama motora para los músculos de masticación. Sí. Y entonces, es buena pregunta, la relación entre paralítico y trigémino. Porque el disco se llama el paralítico. Sí, bueno, Ahí la, habría que ver la- el la compositor. verdad es que ahí no pero sé mira, no, cuál pero fue la déjeme explicación. decirle, doctor, que usted mencionó algo muy importante que el ciudadano común no se da cuenta. El tema de la higiene tiene mucho que ver y se te va acumulando, no se te ve el dolor, pero se te va haciendo hasta que cuando tú vienes a ver, ya tú tienes un problema serio ahí Claro. de acumulación, de Sarro y esas cosas. de germen, de Correcto, de bacterias. placa dentobacteriana, que es la Sí. principal causa de caries. Por eso que hay que Luego cepillarse viene- como 4 o 5 veces al día, ¿verdad?
sobre todo cada vez que comemos. Sí. Esa es la indicación. Cada vez que comemos hay que Hay que remover cepillarse. ese alimento porque se acumula por horas y son sobre todo de noche, alimentos en ¿verdad? descomposición. Y sobre todo de noche. Claro, claro, porque es el tiempo más largo que tenemos. ¿Cuál es la ¿verdad? cirugía cérvico-bucomaxilofacial la más difícil que usted ha hecho? Bueno, de la cirugía más complicada o compleja se tratan ya de los cáncer de piso de boca. Cáncer de piso de boca. Claro, de Ay, cáncer de Dios lengua. mío. Recordemos que el paciente Ay, fumador ay, ay, el que le da un cáncer de lengua es un problema. es un gran problema. Y es Porque incurable. toma con mucha facilidad el tejido óseo Sí. y son pacientes que hay que hacer hemiglosectomía y llevarse la mitad de la lengua muchas Ay, veces, la Dios mitad de la mío, ¿por qué me mandíbula están hablando de y eso? combinarlo con un vaciamiento ganglionar. Ay, Dios mío. Y realmente son cirugías bastante mutilantes. ¿Usted ha pero- hecho eso, doctor? Claro. Son cirugías que gracias a Dios, con los ¿Y qué es avances, eso? ¿Y por qué ponen eso ahí así? eso es un tipo de cáncer. El Ay, más sí, pero frecuente quite es el eso, sí. epidermoide. ¿Se ve bien eso en televisión? No hay problema. Bueno, no es algo tan... obviamente hay O lesiones sea, eso mucho no más asusta a nadie. desagradables. Eso no asusta, porque a mí no me gusta asustar los televidentes. No, entiendo que eso... Eso es normal. Ahí se ve una placa y se ve un crecimiento que... O sea, para usted una operación así, eso es lo más normal. Claro, le decía que ya no es tan frecuente por el advenimiento de todo lo que son los tratamientos de quimios, radioterapia. Así Es decir, ya nos llegan, y sobre todo lo que es la medicina preventiva, esos cánceres que están avanzados, con un buen seguimiento, se detectan en una etapa inicial y es una pequeña biopsia. ¿Y ¿Qué? por qué se produce, doctor, escúcheme, estoy pensando de ahorita, ¿por qué se produce un cáncer de lengua? Principalmente los hábitos tóxicos como el cigarrillo, el cáncer de lengua también, el tabaco, que está muy de moda, los puros. No da tanto, no tiene tanta incidencia en el cáncer de pulmón, pero sí en el cáncer de el que lengua fuma y de garganta. el que fuma puro. Puro, claro, por el, Ah, yo el creí aumento que- del calor. Yo dije que iba a aprender a fumar puro, ahora que no voy a hablar de eso. Sí, porque el puro la gente, eso da como un Estatus. elixir, un estatus. No, como que está con un Pues hace puro, daño. ¿verdad? Hace daño. Es como un mensaje, una cosa. No, fumar y beber es malo como quiera que Pero se vea. espérese, porque el que está de que con un tabaco y se lo ponen aquí, de que eso da estatus. Y que estatus. Pero da cáncer de lengua. Exacto, estatus y Yo cáncer que de tenía lengua. una tenida ahí en un cigar que aprendí aquí en la feria ganadera, que me invitaron. No vuelve más. No vuelvo, no he ido. Ah, no. Pero a veces es bueno darse un puro después de una carne o algo, está como... Bueno, Pero lo que pasa es que yo me ahogo. los que le tienen placer a eso, igual que el que le tienen ¿Usted placer fuma al puro, trago. doctor? No, yo no fumo. Sí. La verdad que quizá es por ver tanto Saludo al casos. doctor Gonzalo Mejía Arnal, que me está viendo, debe estar muerto de la risa, porque él se fuma un par de puros, pero es dos puros a la semana, 1 o 2. Con moderación no da cáncer. Fumar puro con moderación no da cáncer. Bueno, la predisposición genética tiene que ver mucho, Oh, pero, no, yo no tengo familia. pero la verdad es que con moderación la incidencia es muy poca. O sea, puedo... Y comparativamente con el cigarrillo, la relación de cáncer y cigarrillo, sobre todo cáncer de pulmón, Que me excuse los Marlboro y compañía, pero yo de cigarrillo no quiero saber. Ahora, un puro, puede uno fumarse un puro a la semana. sí, es una frecuencia, vamos a decir, baja, y obviamente factores genéticos, porque si tu abuelo y tu papá No, yo sufrieron de cáncer de lengua No, yo no. o nada de eso. garganta, Pero es muy pues, escaso, no hay estadísticas que indiquen que se produce mucho cáncer de lengua. no, realmente no es un cáncer tan frecuente. A nivel del porcentaje general de cáncer, lo de cabeza y cuello, todos en general, son menos de un 5%. Es decir, de todos los cánceres. Si nos vamos a cáncer principalmente de piso de boca o de lengua, tiene que andar en el 1 o 2%. Estoy disponible para preguntas de ustedes, gratis, consultas al doctor Ricardo Roja, que es un cirujano cérvico bucomaxilofacial. Tiene una maestría en gestión de salud y diplomado en implantología oral
en la Universidad Católica de Santo Domingo. Doctor, en la zona que usted ejerce, ¿no?, que es la zona del centro del Cibao, el corazón, ¿son muy frecuentes estos casos de usted tener muchos pacientes o es una clientela estática o en baja? ¿Cómo funciona eso? Bueno, nosotros allá en el Cibao, yo soy de Moca, un mocano seco y sacudido. Me dio por buen cajón. Exactamente. Y también laboro en Santiago. Y realmente la parte oncológica no es tan frecuente en lo que es la especialidad, sobre todo a nivel del hospital. Pero como le decía hace un rato, la traumatología son las lesiones más frecuentes que nos visitan en nuestra consulta o emergencia. Pero no tanto la parte oncológica, aunque vivimos en un país tropical y el sol, el cáncer de labio, sobre todo el labio inferior, por esa exposición al sol, los pintores, los pacientes que echan día, como dicen, a nivel de las granjas. Ah, sí, la exposición solar es también frecuente. un determinante. Entonces está claro que para un cirujano maxilofacial, su principal clientela deriva de los traumas productos de accidentes, ¿no? Correcto. Igual de un tema oncológico, fruto de algunas presentaciones de cáncer en las diferentes áreas de la cara, ¿no? Y también cualquier particularidad de un hongo, de una situación que se le pueda presentar. Es interesante la entrevista, doctor Rojas. Recomendaciones a los televidentes, qué no debe hacer, qué se debe cuidar un ciudadano para evitar al máximo tener cualquiera de esas situaciones, ¿no? Bueno, aquí me hubiera gustado tener al doctor Cambiaso, un experto en medicina familiar y preventiva, porque la verdad es que prevención es lo que debemos de tener para cualquiera de las enfermedades. Es decir, a nivel de los accidentes de tránsito, con educación vial y con respeto a las leyes, pues mejoraría muchísimo. Ese 15% que bajó en el 2020 en las estadísticas de la letalidad por accidente de tránsito se debe a que nos trancaron un poco, ¿verdad? Trancaron un poquitillo. Entonces, la verdad es que debemos de crear esa conciencia, educación desde las escuelas, porque es una tragedia, yo digo tragedia nacional, ver tanto lesionado. Y la parte oncológica y de tumor, pues claro que debemos de estar con unos chequeos periódicos a nivel de nuestro odontólogo y de nuestro médico clínico, de nuestro médico familiar, que nos va a guiar a esa especialidad donde quizás nos confundimos, que si es un otorrino, que si es un ortopeda, que si es un cirujano plástico que debe resolver eso. El médico familiar está bastante orientado a quienes podemos resolver esos problemas. Doctor, y en estas patologías de la especialidad suya, ¿se incluyen en las coberturas de las aseguradoras de riesgo de salud? Bueno, sí, se incluye, pero básicamente nuestro catálogo es un catálogo que no se actualiza con los avances de la medicina, que no van acorde a lo que sería una tarifa justa en cuanto a los honorarios de los profesionales, pero sí tiene, en lo general, tiene una cobertura amplia de los procedimientos, pero no lleva el mismo ritmo de actualización. Y hay algunas controversias con nuestro sistema de seguridad social y por ejemplo, lesiones frecuentes donde en los accidentes deportivos, por ejemplo, que vemos con frecuencia a un joven jugando baloncesto que se rompe la mandíbula por una situación en el juego, pues no tiene cobertura
a nivel de materiales de osteosíntesis o a nivel de los procedimientos. Pero por la, por la actividad que hace, porque está jugando baloncesto. Eso es lo tipo de contradictorio, es decir, usted tiene que si fue un accidente de tránsito, le cubre los materiales de osteosíntesis y la fractura de mandíbula. Pero si a usted se le fracturó la mandíbula porque se cayó de una mata, pues no tiene cobertura en los materiales. Eso lo establecen las aseguradoras de salud. Eso lamentablemente está en nuestro catálogo y son situaciones que tenemos que seguir luchando para que mejore. Sí, y usted habla de los honorarios, usted habla de dos cosas, de las coberturas a los materiales como tal y del pago de los honorarios. Ahí es que están las deficiencias en ambos lados, ¿no? Sí, correcto, porque cuando no se trata de accidentes de tránsito que entran a un plan y a una cobertura especial, que es Fonomar, todo lo que es materiales de osteosíntesis no está en cobertura. Entonces los pacientes, los usuarios tienen que absorber ese costo. Y en cuanto a los honorarios, las tarifas establecidas de los procedimientos, el catálogo no es tan amplio. En un sentido, la gran mayoría son por accidentes de tránsito, no por lesiones deportivas o por caídas. Por eso no, vamos a decir, no ha afectado tanto a la gran mayoría de pacientes. Pero sí se da y uno ve esa injusticia, vamos a decir, o esa contradicción en que si usted se cayó de un motor, sí le resuelve los materiales y los honorarios de manera con una buena cobertura y amplia. Y si no fue por esa razón, entonces no tiene cobertura. Entonces, eso es una locura porque es la misma patología. Es la misma. Eso es una locura. Doctor, yo quiero volver a cuando usted habló de las infecciones que tienen que ver con la boca, sobre todo, para dar un dato muy general que lo difunden los organismos internacionales relacionados a la salud. Y es que el 10% de todos los pacientes que asisten a un centro de salud, a una instalación de salud, a recibir una asistencia sanitaria, entiéndase médico, odontológica, esa asistencia sanitaria, el 10% está sujeto a tener una infección. Esas son las estadísticas globales que se manejan y el país no escapa de eso. Entonces, una infección en una asistencia sanitaria no necesariamente es una infección que transfiere el médico, ni tampoco necesariamente es una infección que crea el cuerpo o el organismo humano, sino que tiene que ver con la instalación, por ejemplo, una sala de cirugía no bien higienizada o que persista en infecciones, que regrese, y una serie de variables. Entonces ahí es que usted mete el tema o incluye el tema de las infecciones. Pero también me llama la atención cómo es que si usted se cae en un motor o manejando tiene un accidente y se fractura y juega basquetbol, a los viejevos que están siempre en ligas añejas, así es que le llaman el deporte, no, en las ligas añejas, entonces tienen que tomar en cuenta eso, porque usted se imagina un cuarentón, un cincuentón jugando basquetbol como tanto estos barrigones a esta altura del juego, jugando baloncesto y se caiga, entonces cuando va y no, imagínense que tenga un plan básico, le cuesta un dineral. Le cuesta un dineral el material y a veces no hay procedimientos que no están en cobertura. Sí, de todo modo, doctor, le quiero hacer una pregunta. Esas atenciones que dan ustedes como cirujano cérvico, buco, maxilofacial, no me he aprendido ese nombre, que es muy... Esas atenciones que dan ustedes, ¿vienen dadas porque el paciente va directo porque lo refieren? O sea, doctor, yo vine donde usted que es cérvico, buco, maxilofacial para que me atienda la quijada que se me movió. ¿O me refiere ante usted un médico, un otorrino, etcétera? Por lo general llegan a las emergencias y ya los médicos de emergencia tienen entrenamiento. Pero yo tengo una anécdota jocosa de los pacientes buscando al cirujano máximo. Al cirujano máximo. Entonces en el hospital buscaban al cirujano alto, grande, fuerte, máximo, que se llamaba Máxilo y apellido facial. Entonces la gente común no conoce tanto la especialidad, pero gracias a Dios las escuelas de medicina y la especialidad ha ido creciendo, aunque es una especialidad que comparativamente con otras especialidades somos pocos.
La Escuela del Darío apenas ha egresado unos 200 y nosotros que somos más jóvenes Son unos pocos, 40. sí. Entonces aquí hay unos 240 formados internamente. Claro que hay maxilofaciales que se han formado fuera, pero son los menos. Sí. Es una especialidad de pocos profesionales que estamos ejerciéndola y se conoce poco, pero ya el paciente que llega con la quijada en el suelo, como dicen, o con la nariz rota, que le dieron un pues codazo ya llega a cuando emergencia peor. y los muchachos, los médicos de emergencia, que por lo general están en pasantía y son recién graduados, pues ya conocen la especialidad. Okay. Doctor, por varios días nos están pidiendo sus contactos, dónde usted da servicio, sus redes, etcétera. ¿Y la audiencia la quiere saber? Sí, bueno, yo trabajo en Moca, en el Hospital Toribio Benco, allá en el servicio de maxilofacial, también en el Centro Médico Guadalupe de Moca. De Moca. Allá tenemos nuestra consulta. Y en Santiago trabajo en la Unión Médica del Norte y en el Instituto Materno Infantil y Especialidades. ¿Tienes redes sociales? Sí. ¿Un teléfono? Nos pueden seguir en la red social ICOM RD, que ICOM de Instituto Oftalmológico y Maxilofacial. ¿Y de dónde viene oftalmológico? Que estoy casado con una oftalmóloga. Con una oftalmóloga. O sea, usted tiene la cara completa. Entonces, tenemos la cara completa en el instituto. Sí, Mi esposa es oftalmóloga oculoplástica. Oculoplástica. Que esa es otra especialidad que no se conoce tanto. ¿Y los hijos suyos? ¿Usted no lo va a poner a estudiar algo? Tengo ya uno estudiando medicina. Póngalo a uno en el corazón y otro en las piernas, y así Wow, tiene el cuerpo así completo. ya tenemos otra clínica. Muchas gracias, doctor. Qué interesante conocer, aprender y ver todas las particularidades, porque de eso se trata el martes de salud. Pasar una radiografía, un análisis, un comentario y aprender mucho de cada una de estas particularidades con los mejores especialistas que tenemos en el país. Doctor Ricardo Rojas, cirujano cérvico bucomaxilofacial. Al comienzo de este mes, es decir, lo que fue el pasado sábado, fue el Día Mundial del Autismo. Quiero que veamos este video, porque con el autismo nos pasa a todos una sola reacción: tener el cariño de la atención para un autista, aunque usted no lo conozca, porque el niño o el joven autista tiene la peculiaridad de darle siempre cariño al que lo mira. Y debemos siempre guardar respeto, admiración, nunca rechazo para todo niño autista. Qué pena que nada más es un día, el 2 de abril, el Día Mundial del Autismo. Deberían ser 366 días, es decir, incluyendo el año bisiesto, para los niños, los jóvenes con autismo. Veamos, recordando ese día. Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. El 2 de abril se celebra el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, decretado por las Naciones Unidas con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de la población infantil como los adultos que sufren esta discapacidad y así poderles brindar una mejor calidad de vida. El autismo es una afección neurológica permanente que se manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o condición social y económica. El término espectro autismo se refiere a una serie de particularidades, un apoyo y un entorno adecuado, y la aceptación de esta variación neurológica permiten a aquellos que padecen trastorno espectro autístico disfrutar de las mismas oportunidades y participar de manera plena y eficaz en la sociedad. El autismo se caracteriza principalmente por peculiaridades en la esfera de la interacción social y dificultades en situaciones comunicativas comunes, modo de aprendizaje atípicos, especial interés por ciertos temas y particularidades en el procesamiento de la información sensorial. El índice de autismo en toda la región del mundo es alto y la falta de comprensión produce fuertes repercusiones sobre las personas, sus familias y las comunidades.
El sistema de las Naciones Unidas ha celebrado la diversidad a lo largo de toda su historia y ha promovido los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, incluidos los niños con diferencias en el aprendizaje y discapacidad del desarrollo. En el 2008 entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que reafirmó el principio fundamental de los derechos humanos universales para todos. El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Se trata de una herramienta infalible para fomentar una sociedad inclusiva que cuide a todos los miembros y garantizar que todos los niños y adultos con autismo puedan llevar una vida plena y gratificante.